Mateo Vega nunca había sentido frío como esa noche, ni siquiera cuando cerró su primera gran negociación a los 25 años en una sala sin calefacción en pleno invierno, ni cuando perdió a su padre y tuvo que enfrentar solo un imperio a punto de desmoronarse. Pero ahora, de pie frente al ataúd cerrado de Isla, el frío le llegaba desde dentro, desde un lugar que no sabía que existía hasta ese momento. Un lugar oscuro, profundo, lleno de culpa y vacío al mismo tiempo. La capilla estaba llena. Empresarios, políticos, amigos de la alta sociedad, todos vestidos de negro, todos con rostros compungidos, todos murmurando palabras vacías de consuelo. Pero Mateo no escuchaba nada. Solo veía el ataúd, solo pensaba en ella, en Isla, en la mujer que había amado desde los 20 años, en la mujer que había traicionado. El funeral era perfecto, flores blancas por todas partes, música suave, luces tenues, todo tal como ella lo habría querido. Pero Mateo sabía que nada de eso importaba, porque Isla no estaba allí para verlo, porque Isla ya no estaba en ninguna parte, y él era el único culpable. Camila estaba a su lado, su secretaria, su amante, la mujer con la que había cometido el peor error de su vida. Ella llevaba un vestido negro ajustado, discreto pero elegante. Su perfume era suave, casi imperceptible, pero para Mateo era asfixiante. Cada vez que ella se acercaba, cada vez que intentaba tocar su brazo, él sentía una ola de asco, no hacia ella, hacia sí mismo. Camila susurró algo. Mateo no entendió, no quería entender, solo quería que se alejara, quería que desapareciera, quería que todo desapareciera. Alguien comenzó a hablar, un sacerdote, palabras sobre el descanso eterno, sobre la paz, sobre el amor que trasciende la muerte. Mateo apretó los puños. Amor, ¿qué sabía ese hombre sobre el amor? ¿Qué sabía nadie sobre lo que él había sentido por Isla, sobre lo que había destruido? Recordó la última vez que la vio, 3 días antes del accidente. Ella estaba en la cocina, preparando café. Llevaba una bata blanca, el cabello suelto, los pies descalzos. Parecía cansada. Mateo entró, tomó el café sin decir nada y salió hacia el trabajo. No la besó, no le preguntó cómo estaba, no le dijo que la amaba, porque ya no sabía si era verdad, o porque tenía demasiado miedo de que ella supiera la verdad. Isla no dijo nada, solo lo miró, con esos ojos grises que siempre parecían ver demasiado, y luego sonrió, una sonrisa triste, como si supiera algo que él no sabía, como si ya se estuviera despidiendo. Mateo cerró los ojos, el dolor era insoportable, quería gritar, quería golpear algo, quería despertarse y descubrir que todo era una pesadilla. Pero cuando abrió los ojos, el ataúd seguía allí, y la realidad seguía siendo la misma. El sacerdote terminó de hablar. La gente comenzó a acercarse al ataúd. Uno por uno, dejaban flores, tocaban la madera pulida, susurraban oraciones. Mateo no se movió. No podía. No tenía derecho. Camila lo tocó de nuevo. Esta vez, él se apartó con brusquedad. Ella lo miró, sorprendida, dolida. Mateo vio lágrimas en sus ojos, lágrimas que no significaban nada, lágrimas que no cambiaban nada. Ella abrió la boca para hablar, pero él levantó una mano. Un gesto seco, definitivo. Ella retrocedió confundida y se alejó entre la multitud. Mateo respiró hondo, sentía que se ahogaba, necesitaba aire, necesitaba salir de allí, pero no podía moverse, no podía dejar a Isla, no todavía. Alguien le habló, una mujer mayor, la tía de Isla. Le dijo algo sobre lo mucho que Isla lo había amado, sobre lo orgullosa que estaba de él, sobre lo feliz que había sido a su lado. Mateo asintió, murmuró un agradecimiento, pero cada palabra era un puñal en el pecho, porque sabía que nada de eso era verdad, no al final, no cuando él había elegido a otra mujer, no cuando había dejado que Isla se marchitara en silencio, creyendo que él ya no la amaba. La ceremonia terminó. La gente comenzó a dispersarse. Algunos se acercaron a Mateo para darle el pésame. Él estrechó manos, aceptó abrazos, escuchó palabras de consuelo
que no penetraban la coraza de dolor que lo rodeaba. Y cuando finalmente todos se fueron, cuando la capilla quedó vacía y en silencio, Mateo se acercó al ataúd, solo, en silencio, sin testigos. Colocó una mano sobre la madera fría y por primera vez en años lloró. Lloró como un niño, lloró como un hombre que ha perdido todo, lloró como alguien que sabe que ya no hay vuelta atrás. Susurró su nombre, Isla. Lo repitió una y otra vez, como si al decirlo pudiera traerla de vuelta, como si al decirlo pudiera borrar todo lo que había hecho. Pero no hubo respuesta, solo silencio, un silencio frío, vacío, interminable. Le pidió perdón, con la voz rota, con el corazón destrozado. Le dijo que la amaba, que siempre la había amado, que había sido un idiota, un cobarde, que había arruinado lo único bueno en su vida, que daría cualquier cosa por volver atrás, por tener una segunda oportunidad, por poder mirarla a los ojos y decirle la verdad. Pero Isla no respondió, porque Isla ya no estaba, porque Mateo había llegado demasiado tarde. Cuando salió de la capilla, la noche había caído, el aire era helado. Mateo subió a su auto, un Mercedes negro que Isla siempre había odiado porque decía que era demasiado ostentoso. Condujo en silencio, sin rumbo, sin pensar. Solo quería alejarse de la gente, de Camila, de sí mismo. Las calles estaban vacías, la ciudad parecía dormida. Mateo condujo durante horas. Pasó por lugares que conocía, lugares donde había estado con Isla, el restaurante donde tuvieron su primera cita, el parque donde le propuso matrimonio, la playa donde pasaron su luna de miel. Cada lugar era un recordatorio, cada lugar era una herida. Finalmente llegó a la mansión. La casa estaba vacía, enorme, llena de recuerdos. Mateo apagó el motor y se quedó sentado en el auto. No quería entrar, no quería enfrentar la soledad. No quería dormir en una cama donde Isla ya no estaría, pero no tenía otra opción. Bajó del auto, subió las escaleras de la entrada, abrió la puerta y entró. La casa estaba en silencio, un silencio denso, pesado, casi tangible. Mateo encendió las luces. Todo estaba exactamente como Isla lo había dejado. Sus libros en la mesa, su taza de té en la cocina, su chaqueta colgada en el perchero, como si en cualquier momento fuera a aparecer, como si todo fuera solo un mal sueño. Mateo subió las escaleras. Cada paso era un esfuerzo. Llegó a la habitación que habían compartido durante 10 años, abrió la puerta y se dejó caer en la cama. El lado de Isla todavía olía a ella, a su perfume, a su piel, a esa mezcla de vainilla y jazmín que siempre lo había vuelto loco. Mateo cerró los ojos y respiró hondo, y en ese momento deseó no volver a despertar. Pero entonces vio algo, sobre la mesita de noche de Isla, un cuaderno, de cuero marrón, viejo, gastado. Mateo lo había visto antes, pero nunca le había prestado atención. Isla siempre lo llevaba consigo. A veces escribía en él. Mateo pensaba que era un diario, pero nunca preguntó. Nunca quiso saber, porque en el fondo tenía miedo de lo que pudiera descubrir. Ahora con manos temblorosas lo tomó. Era pesado, lleno de páginas escritas con la letra delicada de Isla. Mateo lo abrió y comenzó a leer. La primera página estaba fechada 10 años atrás, el día de su boda. Hoy me casé con el hombre que amo, con el hombre que siempre amaré. No sé qué nos depara el futuro, pero sé que mientras esté a su lado, todo estará bien. Mateo es fuerte, es brillante, es ambicioso, y yo soy la mujer más afortunada del mundo porque me eligió a mí. Mateo sintió que el corazón se le rompía de nuevo. Siguió leyendo, página tras página, años de pensamientos, de sueños, de miedos. Isla escribía sobre todo, sobre sus esperanzas, sobre sus inseguridades, sobre lo mucho que lo amaba, sobre lo mucho que temía perderlo. Y entonces, a medida que avanzaba en las páginas, el tono cambiaba. Las entradas se volvían más tristes, más solitarias. Isla escribía sobre la distancia que crecía entre ellos, sobre las noches que Mateo pasaba en la oficina, sobre las cenas canceladas, sobre los aniversarios olvidados,
sobre la sensación de estar perdiendo al hombre que amaba. Mateo sintió que se ahogaba. Cada palabra era un golpe, cada página era un espejo de su propia indiferencia, de su propio egoísmo, de su propia crueldad, y entonces llegó a las últimas páginas y vio algo que lo dejó helado, una carta, escrita con la letra de Isla, fechada una semana antes del accidente, dirigida a él. Mateo respiró hondo. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener el cuaderno, pero tenía que leerla, tenía que saber. Y comenzó: Mateo, si estás leyendo esto, es porque algo me pasó, porque ya no estoy contigo, y necesito que sepas la verdad. Necesito que sepas que siempre supe, sobre Camila, sobre todo. El mundo de Mateo se detuvo. El aire desapareció de sus pulmones. La habitación comenzó a girar. Isla lo sabía. Isla siempre lo había sabido, y aún así lo había amado. Mateo no podía respirar. Las palabras de Isla ardían en su mente como brasas al rojo vivo. Ella lo sabía. Sabía sobre Camila, sabía sobre la traición, y nunca había dicho nada. Nunca lo había confrontado. Nunca lo había abandonado. Sus manos temblaban tanto que tuvo que dejar el cuaderno sobre la cama. Se llevó las manos a la cara, respiró profundo, una vez, 2 veces, intentando controlar el pánico que amenazaba con devorarlo. Pero no podía escapar de la verdad que acababa de leer. Se puso de pie, caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad brillaba con sus luces nocturnas. Todo parecía normal, todo seguía su curso. Pero para Mateo, el mundo se había desmoronado. Había creído que su secreto estaba a salvo, que Isla nunca lo había descubierto, que al menos podía conservar esa ilusión. Pero no, Isla lo había sabido todo el tiempo, y había sufrido en silencio. Mateo regresó a la cama, tomó el cuaderno de nuevo, y con el corazón destrozado continuó leyendo la carta. Sé que te sorprenderá saber que lo sabía. Sé que probablemente te preguntarás por qué nunca te lo dije, por qué nunca te enfrenté, por qué seguí a tu lado como si nada pasara. La verdad es que no lo sé, Mateo. Tal vez porque tenía miedo de perderte, miedo de que si te confrontaba elegirías irte, y yo no podía soportar esa idea. Porque a pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar de saber que compartía tu corazón con otra mujer, yo todavía te amaba, todavía te amo. Las lágrimas caían por el rostro de Mateo sin control. No intentó detenerlas, no tenía sentido. El dolor era demasiado grande, demasiado profundo. Continuó leyendo. Vi cómo cambiabas, cómo te alejabas, cómo dejabas de mirarme de la forma en que solías hacerlo, cómo tus besos se volvieron mecánicos, cómo tus abrazos se volvieron fríos. Y supe que había alguien más. Lo supe antes de tener pruebas. Una mujer siempre sabe, Mateo, siempre. Mateo cerró los ojos. Recordó esos momentos. Recordó cómo había empezado. Camila había llegado a su vida como su nueva asistente ejecutiva hacía 2 años. Era eficiente, inteligente, hermosa. Al principio solo era trabajo, reuniones, presentaciones, viajes de negocios. Pero poco a poco, algo cambió. Las miradas se volvieron más largas, las conversaciones más personales. Y una noche, después de cerrar un contrato importante, después de demasiadas copas de champán, cruzaron la línea. Mateo se había odiado a sí mismo esa primera vez. Había jurado que nunca volvería a suceder. Pero sucedió, una y otra vez, porque Camila era fácil, era emocionante, era nueva. Y con ella, Mateo no tenía que enfrentar la rutina, no tenía que enfrentar la presión, no tenía que ser el esposo perfecto, el hombre perfecto. Con Camila, podía simplemente ser. Pero cada vez que volvía a casa, cada vez que veía a Isla esperándolo con esa sonrisa triste, la culpa lo consumía. Y en lugar de detenerse, en lugar de terminar con Camila y luchar por su matrimonio, Mateo se alejó más, porque era más fácil huir que enfrentar lo que había hecho. Abrió los ojos, volvió a la carta. Cuando confirmé mis sospechas, cuando vi los mensajes en tu teléfono una noche que lo dejaste olvidado en casa, sentí que el mundo se derrumbaba. Leí cada palabra, cada promesa que le hiciste a ella,
cada mentira que me dijiste a mí, y lloré, Mateo. Lloré como nunca había llorado. Me encerré en el baño para que no me escucharas, y dejé que el dolor me desgarrara por dentro. Pero al día siguiente, cuando bajé a desayunar, cuando te vi sentado en la mesa leyendo el periódico como si nada hubiera pasado, decidí no decir nada, porque me di cuenta de algo. Si te confrontaba, si te obligaba a elegir, podría perderte. Y yo no estaba lista para eso. Todavía no. Mateo dejó escapar un sollozo. Isla había sufrido en silencio. Había cargado con ese dolor sola. Mientras él seguía viviendo su mentira, ella se había roto por dentro, y él nunca se dio cuenta. Nunca quiso darse cuenta. Siguió leyendo. Intenté odiarte, Mateo. Créeme que lo intenté. Intenté convencerme de que eras un monstruo, de que no merecías mi amor, de que debía irme y nunca mirar atrás. Pero no pude, porque cuando te miraba, todavía veía al hombre del que me enamoré, al hombre que me propuso matrimonio bajo las estrellas, al hombre que me prometió que siempre estaríamos juntos, y no podía dejar ir esa imagen, no podía aceptar que ese hombre ya no existía, así que me quedé y fingí que no sabía nada, me quedé y seguí amándote en silencio, me quedé porque tenía la esperanza de que algún día, de alguna manera, volverías a mí, de que te cansarías de ella, de que recordarías lo que teníamos, de que me elegirías de nuevo, pero los meses pasaron, y tú no volviste. Te alejaste más y más, hasta que sentí que ya no te conocía, hasta que sentí que era una extraña en mi propia casa, en mi propio matrimonio. Mateo se dejó caer sobre la cama. El peso de la culpa era insoportable. Isla había esperado, había tenido fe, había creído en él, y él la había traicionado una y otra vez. La había ignorado, la había hecho sentir invisible. Mientras buscaba emoción en los brazos de otra mujer, Isla se había marchitado esperando que él volviera. Respiró hondo y continuó leyendo. Sabía que faltaba más. Sabía que Isla tenía algo más que decir, y tenía miedo de descubrir qué era. Pero entonces algo cambió. Hace 3 semanas descubrí algo que lo cambió todo. Algo que me hizo ver nuestra situación de una manera completamente diferente. Algo que me dio esperanza y al mismo tiempo me llenó de miedo. Estoy embarazada, Mateo. El mundo se detuvo. El corazón de Mateo dejó de latir. Las palabras nadaban frente a sus ojos, pero no podía procesarlas. No podía creer lo que estaba leyendo. Embarazada. Isla estaba embarazada. Iba a ser padre. Iba a tener un hijo con la mujer que amaba. Y nunca lo supo. Nunca tuvo la oportunidad de saberlo. Porque Isla estaba muerta. E iba a llevarse ese secreto con ella. No, no podía ser cierto. No podía ser real. Pero ahí estaba. Escrito con la letra de Isla. Con su verdad. Cuando vi la prueba de embarazo, no supe qué sentir. Felicidad, miedo, confusión, todo al mismo tiempo. Llevaba años soñando con este momento, con tener un hijo tuyo, con formar una familia contigo. Pero ahora, con todo lo que estaba pasando entre nosotros, no sabía si era el momento correcto. No sabía si todavía había un nosotros. Pensé en decírtelo de inmediato, en mostrarte la prueba y ver tu reacción, pero tenía miedo, miedo de que no te alegraras, miedo de que sintieras que era una trampa, miedo de que eligieras a ella de todas formas. Así que decidí esperar, decidí observarte, decidí darte una última oportunidad de volver a mí por tu propia voluntad, sin presiones, sin culpas, sin manipulaciones. Y luego iba a decírtelo, iba a contarte sobre nuestro bebé, iba a darte la noticia y rogar que fuera suficiente para traerte de vuelta, para recordarte por qué nos casamos, para recordarte que me amabas. Pero si estás leyendo esto, es porque ya no tuve esa oportunidad. Es porque algo me pasó antes de poder decírtelo. Y necesito que sepas que no te culpo, Mateo. No te culpo por lo que pasó entre nosotros. No te culpo por haberme lastimado, porque yo también tuve mi parte de culpa. Tal vez debí haber luchado más, tal vez debí haberte confrontado, tal vez debí haber dejado mi orgullo de lado y haberte dicho que te estaba perdiendo, pero no lo hice, y ahora es demasiado tarde. Mateo sollozaba sin control.
El cuaderno temblaba en sus manos. Isla estaba embarazada. Iba a tener un hijo, su hijo. Y ahora ambos estaban muertos. Por su culpa. Todo por su culpa. Solo quiero que sepas una cosa más, Mateo. A pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar de las mentiras, yo te perdono. Te perdono porque sé que no soy perfecta, porque sé que el amor es complicado, porque sé que todos cometemos errores, y porque al final del día todavía creo en ti, todavía creo en el hombre que fuiste, y en el hombre que puedes volver a ser. Así que si estás leyendo esto, si de verdad me perdiste, prométeme algo. Prométeme que no desperdiciarás tu vida en la culpa. Prométeme que encontrarás la manera de perdonarte a ti mismo. Prométeme que serás feliz, porque eso es lo que yo hubiera querido para ti. Eso es lo que siempre quise. Te amo, Mateo. Siempre te amé, y siempre lo haré. Tuya para siempre, Isla. Mateo dejó caer el cuaderno, se cubrió el rostro con las manos y gritó. Gritó con todo el dolor que llevaba dentro. Gritó por Isla, por su hijo, por todo lo que había perdido, por todo lo que nunca podría recuperar. El grito resonó en la habitación vacía, y cuando finalmente se detuvo, cuando ya no le quedaban fuerzas, Mateo se quedó allí, roto, destruido, completamente solo, y supo que nada volvería a ser igual. Antes de continuar con esta historia, quiero hacer una pausa por un momento. Hermosa, quiero preguntarte algo. ¿Desde dónde me estás escuchando en este momento? ¿Estás en casa, descansando después de un largo día? Tal vez en el trabajo, buscando un momento de escape. O quizás estás viajando, dejando que esta historia te acompañe en el camino. Me encantaría saberlo, de verdad. Porque cada vez que narro estas historias, imagino que estoy hablando directamente contigo, no a miles de personas. Solo a ti, a la mujer que decidió darle una oportunidad a esta historia, que decidió invertir su tiempo en escuchar sobre Mateo e Isla. Si esta historia te está tocando el corazón de alguna manera, si estás sintiendo algo, lo que sea, me gustaría que me lo hicieras saber. Déjame un comentario diciéndome desde dónde me escuchas. Comparte conmigo qué es lo que estás sintiendo en este momento. Y si la historia te está gustando, si quieres que siga creando más historias como esta, regálame un like. Ese simple gesto significa más de lo que imaginas. Quiero que sepas algo importante, hermosa. Yo leo cada comentario, cada uno, y siempre respondo. Porque esto no es solo yo hablando hacia el vacío. Esto es una conversación. Es una conexión entre tú y yo. Y esa conexión es lo que hace que todo esto valga la pena. Así que no seas tímida. Escríbeme, cuéntame, comparte, porque tu voz importa, tu opinión importa, tú importas. Ahora, volvamos a la historia, porque Mateo acaba de descubrir algo que cambiará todo, y necesitas saber qué sucede después. Los días después del funeral pasaron como una neblina. Mateo apenas recordaba qué había hecho, cómo había sobrevivido. Solo sabía que cada mañana se despertaba esperando que todo fuera una pesadilla, y cada mañana la realidad lo golpeaba de nuevo. Isla estaba muerta, su hijo estaba muerto, y él seguía vivo, cargando con una culpa que lo destrozaba desde adentro. No volvió a la oficina, no contestó llamadas, no respondió mensajes. Camila intentó buscarlo varias veces. Tocó la puerta de la mansión, dejó mensajes de voz, le escribió correos electrónicos llenos de preocupación y palabras vacías. Pero Mateo no respondió. No podía siquiera mirarla sin sentir náuseas, sin recordar que ella era parte de la razón por la que Isla había sufrido, por la que su matrimonio se había desmoronado. Una semana después del funeral, Mateo finalmente salió de la casa, no porque quisiera, sino porque el abogado de Isla lo había llamado insistentemente. Había asuntos legales que resolver, el testamento, las propiedades, las cuentas bancarias, cosas que Mateo no tenía fuerzas para enfrentar, pero que no podía posponer para siempre. La oficina del abogado estaba en el centro de la ciudad, un edificio moderno de cristal y acero. Mateo llegó con ojeras profundas, barba de varios días, un traje arrugado que se había puesto sin pensar. La recepcionista lo miró con lástima.
Él no le devolvió la mirada. Solo siguió al asistente hasta la oficina del licenciado Herrera. El abogado era un hombre mayor, de cabello plateado y mirada seria. Había conocido a Isla desde niña, era amigo de su familia, y cuando Mateo entró, vio compasión en sus ojos, pero también algo más, algo que parecía tristeza, o tal vez decepción. «Señor Vega», dijo el licenciado mientras le indicaba que tomara asiento, «lamento mucho su pérdida. Isla era una mujer extraordinaria». Mateo asintió sin decir nada. No confiaba en su voz. El abogado abrió una carpeta sobre su escritorio. «Tenemos varios asuntos que discutir, pero antes de entrar en los detalles legales, hay algo que Isla me pidió que le entregara personalmente, algo que dejó específicamente para usted». Mateo levantó la mirada. El licenciado sacó un sobre blanco de la carpeta. Tenía el nombre de Mateo escrito con la letra de Isla. El corazón de Mateo se aceleró. Otra carta, otra verdad que no estaba seguro de poder soportar. Tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió. Adentro había una sola hoja y un llavero con una llave pequeña. Mateo leyó la carta en silencio. «Mateo, si el licenciado Herrera te está entregando esto, significa que ya no estoy contigo. Sé que debe ser difícil. Sé que debes estar sufriendo. Y aunque parte de mí quisiera culparte por muchas cosas, la verdad es que solo quiero que encuentres paz. Hay algo que necesitas saber, algo que nunca te dije porque quería que fuera una sorpresa. Hace 6 meses comencé un proyecto que se convirtió en mi pasión, en mi propósito, en la razón por la que seguía adelante cuando sentía que lo nuestro se desmoronaba. Creé una fundación, un refugio para mujeres que han sido abandonadas, traicionadas, o que simplemente necesitan un lugar donde sanar, un lugar donde puedan encontrar apoyo, recursos y sobre todo, esperanza. Lo llamé Casa Esperanza. Invertí parte de mi herencia en él. Contraté a un equipo pequeño pero dedicado. Y durante estos meses, ayudamos a más de 50 mujeres a reconstruir sus vidas, a encontrar trabajo, a recuperar su dignidad, a recordar que merecen ser amadas. Nunca te lo dije porque no quería que pensaras que lo estaba haciendo por despecho o como una forma de castigarte. Lo hice porque necesitaba sentir que mi dolor tenía un propósito, que podía transformar mi sufrimiento en algo bueno, algo que ayudara a otras mujeres que pasaban por lo mismo que yo. La llave que te estoy dejando es del refugio. Está ubicado en la calle Magnolia, número 345. Quiero que lo visites. Quiero que veas lo que construí. Quiero que conozcas a las mujeres que ayudé. Y quiero que decidas qué hacer con él. Puedes cerrarlo si quieres. Puedes venderlo. Puedes olvidarte de que existe. No te culparé, pero mi deseo, mi última voluntad, es que continúes con lo que empecé. Que le des a esas mujeres la oportunidad que yo nunca tuve. La oportunidad de ser vistas, de ser valoradas, de ser amadas. Sé que es mucho pedir. Sé que probablemente no quieres saber nada de esto. Pero confío en ti, Mateo. A pesar de todo, todavía confío en que hay bondad en tu corazón. Y espero que puedas encontrarla de nuevo. Con amor, Isla. Mateo terminó de leer. Miró la llave en su mano. Pequeña, plateada, fría. Una llave que abría una puerta a un mundo que Isla había creado sin él. Un mundo donde había volcado su dolor, su amor, su esperanza. Un mundo del que él no sabía nada. El licenciado Herrera lo observaba en silencio. Finalmente habló. La fundación sigue operando. El personal está al tanto de lo sucedido. Pero necesitan dirección. Necesitan saber si continuarán recibiendo apoyo financiero. Necesitan saber qué va a pasar. Mateo guardó silencio. No sabía qué decir. No sabía qué hacer. Parte de él quería huir, olvidarse de todo, sumergirse en el trabajo y dejar que el mundo siguiera girando sin él. Pero otra parte, una parte pequeña pero persistente, sentía curiosidad. Quería ver lo que Isla había construido. Quería entender qué había hecho con su dolor mientras él estaba demasiado ocupado destruyendo su matrimonio. «Iré», dijo finalmente. Su voz sonaba ronca, extraña. «Iré a verlo». El licenciado asintió. «Me parece bien. Y señor Vega», añadió, «hay algo más que debe saber.
Isla dejó instrucciones muy específicas sobre la fundación. Nombró a una persona como directora en caso de que algo le sucediera. Una joven llamada Lucía Mendoza. Ha estado a cargo desde el accidente. Es una mujer notable. Creo que debería conocerla. Mateo asintió. Guardó la llave en el bolsillo de su saco, firmó los documentos que el abogado le presentó y salió de la oficina sintiéndose aún más perdido que cuando había entrado. Esa tarde, condujo hasta la calle Magnolia. El refugio estaba en un barrio tranquilo, lejos del bullicio del centro. Era una casa grande, de 2 pisos, pintada de blanco con contraventanas azules. Tenía un jardín al frente con flores de colores. Parecía cálida, acogedora. Exactamente el tipo de lugar que Isla hubiera amado. Mateo se quedó en el auto durante varios minutos, observando, respirando, reuniendo el valor para entrar. Finalmente, bajó. Caminó hasta la puerta principal, sacó la llave y abrió. Adentro, la casa estaba llena de luz. Había muebles cómodos, paredes decoradas con pinturas coloridas, estantes llenos de libros. Se escuchaban voces, risas, el sonido de niños jugando. Una mujer apareció desde una de las habitaciones. Era joven, tal vez de unos 25 años. Tenía cabello oscuro recogido en una cola de caballo, ojos color miel y una sonrisa cálida. Llevaba jeans y una blusa sencilla. En sus brazos cargaba a un niño pequeño. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó. Mateo se quedó en silencio, mirándola, y por alguna razón que no podía explicar, sintió algo extraño, como si la conociera, como si hubiera algo familiar en ella. «Soy Mateo Vega», dijo finalmente, «el esposo de Isla». La sonrisa de la mujer se desvaneció. Sus ojos se llenaron de tristeza y de algo más, algo que Mateo no pudo identificar. «Oh», dijo ella en voz baja, «usted es Mateo». Hubo un silencio largo, incómodo. La mujer miró hacia abajo. El niño en sus brazos comenzó a llorar. Ella lo meció suavemente, susurrándole palabras de consuelo. «Soy Lucía», dijo finalmente. «Lucía Mendoza, la directora de Casa Esperanza». Mateo asintió. «El licenciado Herrera me habló de usted». Lucía lo miró a los ojos, y en ese momento Mateo vio algo que lo perturbó. Dolor, resentimiento y una tristeza profunda que parecía ir más allá de la muerte de Isla. «Señor Vega», dijo ella con voz tensa, «creo que hay muchas cosas de las que necesitamos hablar». Mateo frunció el ceño. «¿Sobre la fundación?». Lucía negó con la cabeza. «No solo sobre la fundación, sobre Isla, sobre usted, y sobre por qué ella realmente creó este lugar». El corazón de Mateo comenzó a latir más rápido. Había algo en la forma en que Lucía lo miraba, algo que le decía que estaba a punto de descubrir otra verdad, otra pieza del rompecabezas que había sido su matrimonio. «No entiendo», dijo. Lucía suspiró, bajó al niño, que corrió hacia una de las habitaciones. Luego se cruzó de brazos y miró a Mateo con una mezcla de compasión y enojo. «Isla no solo ayudaba a mujeres traicionadas, señor Vega, ella era una de ellas. Y yo también». Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué quiere decir?». Lucía dio un paso hacia él. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Quiero decir que Isla sabía exactamente lo que significaba ser abandonada, ser traicionada, ser invisible para el hombre que se suponía debía amarla. Porque usted la hizo sentir todo eso». Mateo abrió la boca para hablar, pero Lucía levantó una mano. «Y yo sé de lo que hablo porque viví lo mismo. Mi esposo me dejó cuando estaba embarazada, me dejó por otra mujer, y cuando llegué aquí, rota y sin ningún lugar a donde ir, Isla me recibió, me dio refugio, me dio esperanza, me salvó la vida». Hizo una pausa. Su voz se quebró. «Ella me salvó porque nadie la salvó a ella, señor Vega, porque usted no la salvó». Las palabras de Lucía cayeron sobre Mateo como piedras, y supo en ese momento que apenas estaba comenzando a comprender la profundidad del dolor que había causado, y que había mucho más por descubrir. Mateo no podía moverse. Las palabras de Lucía resonaban en su mente como campanas fúnebres. Cada sílaba era un recordatorio de su fracaso, de su egoísmo, de todo lo que había destruido sin siquiera darse cuenta.
Lucía lo miraba con una mezcla de compasión y desprecio. No era odio puro, era algo más complejo, como si quisiera odiarlo pero no pudiera, como si Isla le hubiera enseñado que incluso los hombres que lastiman merecen una oportunidad de redención. «Lo siento», murmuró Mateo. Su voz apenas era un susurro. No sabía qué más decir. Las palabras se sentían vacías, insignificantes, pero era todo lo que tenía. Lucía suspiró. Señaló hacia una sala contigua. «Será mejor que hablemos con calma. Hay mucho que necesitas saber». Mateo la siguió. La sala era acogedora. Sofás de tela suave, cojines de colores, una pequeña biblioteca en la esquina. Había fotos en las paredes, mujeres sonriendo, niños jugando, momentos de felicidad capturados en el tiempo. Y en el centro de todas ellas, como un hilo conductor, estaba Isla, sonriendo, abrazando, siendo la luz en la oscuridad de otras personas. Mateo sintió que se ahogaba. Esa era la Isla que había perdido, la Isla que había olvidado, la mujer bondadosa, generosa, llena de amor que se había casado con él, creyendo que él la merecía. Lucía se sentó en uno de los sofás. Mateo tomó asiento frente a ella. El silencio se extendió entre ellos, incómodo, pesado. Finalmente, Lucía habló. «Isla me contó sobre usted, sobre su matrimonio. No todo. Nunca fue de las que hablaba mal de las personas, pero pude ver el dolor en sus ojos cada vez que mencionaba su nombre. Pude ver cómo se rompía un poco más cada día». Mateo cerró los ojos. No quería escuchar, pero sabía que necesitaba hacerlo, que merecía cada palabra, cada verdad dolorosa. «Llegué aquí hace 8 meses», continuó Lucía. «Estaba embarazada de 6 meses. Mi esposo me había dejado por su amante, me quitó todo, el dinero, la casa, mi dignidad. Yo no tenía familia, no tenía a dónde ir. Estaba viviendo en un refugio temporal cuando una trabajadora social me habló de Casa Esperanza. Me dijo que era un lugar diferente, que aquí las mujeres no solo recibían ayuda material, sino emocional, que aquí podían sanar». Se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero continuó. «Cuando conocí a Isla me sorprendió. No era lo que esperaba. No era una mujer mayor, distante, que ayudaba por obligación o por limpiar su conciencia. Era joven, hermosa, elegante y sobre todo era real, genuina. Cuando me escuchó contar mi historia, lloró conmigo, me abrazó y me dijo algo que nunca olvidaré». Lucía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Me dijo: «Sé lo que es amar a alguien que ya no te ve. Sé lo que es despertarte cada día preguntándote qué hiciste mal. Sé lo que es sentirte invisible, pero también sé que eres más fuerte de lo que crees, y yo voy a ayudarte a recordarlo». Mateo sintió que el pecho se le comprimía. Podía escuchar la voz de Isla en esas palabras. Podía imaginarla diciendo exactamente eso, con esa mezcla de tristeza y esperanza que siempre la había caracterizado. «Isla no solo me dio un techo», continuó Lucía, «me dio un propósito. Me entrenó para ayudar a otras mujeres. Me enseñó sobre los recursos disponibles, sobre terapia, sobre derechos legales, sobre cómo reconstruir una vida desde cero, y poco a poco me convertí en su mano derecha, en alguien en quien confiaba completamente». Hizo una pausa. Su expresión se volvió más seria, pero también vi cómo se consumía, cómo fingía estar bien cuando claramente no lo estaba, cómo se quedaba hasta tarde trabajando porque no quería volver a casa, a una casa vacía, a un matrimonio roto, a un esposo que ya no la amaba. «Yo sí la amaba», interrumpió Mateo. Su voz sonó desesperada. «Siempre la amé». Lucía lo miró con una mezcla de escepticismo y lástima. «Entonces, ¿por qué la traicionó? ¿Por qué eligió a otra mujer? ¿Por qué la hizo sentir que no era suficiente?» Mateo no tenía respuesta, porque la verdad era que no había justificación, no había excusa, solo había egoísmo, cobardía y una estupidez monumental. «No lo sé», admitió finalmente. «Fue un error, el peor error de mi vida». Lucía lo observó en silencio, luego asintió lentamente. «Isla me dijo lo mismo, que usted había cometido un error, que no era un mal hombre, solo un hombre perdido, confundido,
Asustado, se inclinó hacia adelante. Pero, ¿sabe qué más me dijo? Me dijo que a pesar de todo, todavía creía en usted, que todavía esperaba que despertara, que volviera, que recordara por qué se habían enamorado. Mateo sintió que las lágrimas volvían a brotar. Isla había esperado, había tenido fe, incluso cuando él no la merecía. Y luego se enteró del embarazo, dijo Lucía en voz baja, y todo cambió. Mateo levantó la mirada bruscamente. ¿Usted lo sabía? Lucía asintió. Fui una de las primeras personas a las que se lo contó. Estaba aterrada, feliz, confundida. No sabía cómo decírselo a usted. Tenía miedo de su reacción. Mateo se llevó las manos a la cara. Yo no sabía. No tuve la oportunidad de saberlo. Lo sé, dijo Lucía suavemente. Y esa es la mayor tragedia de todo esto. Que nunca tuvo la oportunidad de ser el padre que podría haber sido, de redimirse, de demostrarle a Isla que valía la pena apostar por usted. El silencio se extendió de nuevo. Mateo luchaba por mantener el control, por no desmoronarse completamente. Finalmente, Lucía habló de nuevo. Su voz era más suave ahora, menos acusatoria, más humana. Isla me pidió que cuidara de este lugar si algo le pasaba. Me hizo prometer que seguiríamos ayudando a mujeres, que no dejaríamos que su sueño muriera con ella, y eso es lo que he estado haciendo. Pero la verdad es que necesitamos apoyo, financiero, legal, estructural, y usted es la única persona que puede dárnoslo. Mateo la miró. Lo haré lo que sea necesario, lo prometo. Lucía lo estudió, como si tratara de determinar si hablaba en serio, si podía confiar en él. Finalmente, asintió. Hay algo más que necesita saber, dijo. Algo que Isla me pidió que le dijera si alguna vez venía aquí. Mateo sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué es? Lucía se puso de pie. Caminó hacia una pequeña cómoda en la esquina de la sala, abrió un cajón y sacó una caja de madera. Era pequeña, delicada, con incrustaciones de nácar. La trajo de vuelta y la colocó sobre la mesa entre ellos. Isla dejó esto para usted. Me dijo que solo se lo diera si venía, si mostraba interés en lo que ella había construido, si demostraba que todavía le importaba. Mateo miró la caja. No se atrevía a tocarla. No sabía qué contendría, pero sabía que sería algo que lo destrozaría aún más. Ábala, dijo Lucía suavemente. Con manos temblorosas, Mateo tomó la caja. Era más pesada de lo que esperaba. La abrió lentamente. Adentro había varias cosas, fotos, de él e Isla, de su boda, de momentos felices que había olvidado, vacaciones, aniversarios, noches tranquilas en casa. Cada imagen era un recordatorio de lo que habían tenido, de lo que había perdido. También había cartas, escritas por Isla a lo largo de los años, cartas que nunca le había dado, cartas donde derramaba su corazón, su amor, sus miedos, su dolor, y en el fondo de la caja había algo más, una ecografía. Mateo la sacó con manos temblorosas. Era la imagen de un bebé, pequeño, apenas formándose, pero ahí, real, su hijo. En la parte inferior, Isla había escrito algo con su letra delicada. Nuestro milagro, nuestro futuro, nuestra esperanza. Mateo no pudo más. Se rompió, completamente. Las lágrimas caían sin control. Los sollozos sacudían su cuerpo. Abrazó la ecografía contra su pecho y lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que nunca tendría, por todo lo que había destruido. Lucía se sentó a su lado. No dijo nada, solo colocó una mano en su hombro. Un gesto de consuelo, de comprensión, de humanidad. Y en ese momento, Mateo supo que tenía que cambiar, que no podía seguir siendo el hombre que había sido, que tenía que encontrar una forma de honrar la memoria de Isla, de redimirse, de convertirse en alguien digno del amor que ella le había dado. Pero no sabía cómo, no sabía si era posible, hasta que Lucía dijo algo que lo cambió todo. Señor Vega, hay algo más que necesita saber, algo que Isla descubrió poco antes de morir, algo sobre su pasado, algo que podría cambiar todo lo que cree saber sobre su historia. Mateo levantó la mirada, confundido, asustado,
¿Qué quiere decir? Lucía respiró hondo. ¿Cómo reuniendo valor? Isla no solo creó esta fundación por usted, la creó por alguien más. Por una mujer que conoció años atrás. Una mujer que le contó una historia sobre un hombre rico que la abandonó cuando estaba embarazada. Un hombre que nunca supo que tenía una hija. El corazón de Mateo se detuvo. ¿Qué? Lucía lo miró a los ojos. Su expresión era seria, dolorosa. Esa mujer era mi madre, señor Vega, y ese hombre era su padre. El mundo de Mateo se desmoronó de nuevo, porque de repente todo tenía sentido. La conexión inexplicable que había sentido al ver a Lucía, la familiaridad, la sensación de que la conocía, porque era su hermana, y ni siquiera lo sabía. Mateo no podía procesar lo que acababa de escuchar. Las palabras de Lucía flotaban en el aire como fragmentos de una realidad imposible. Hermana, su padre, una hija abandonada. Cada pieza encajaba de una manera dolorosa y perfecta que lo dejaba sin aliento. No puede ser, murmuró. Mi padre, él nunca... Lucía lo interrumpió con una mirada que mezclaba compasión y una tristeza antigua. Su padre tuvo una aventura hace 26 años, con mi madre. Ella trabajaba como asistente en una de sus empresas. Era joven, inocente, y se enamoró del hombre equivocado. Se puso de pie, caminó hacia la ventana. La luz de la tarde iluminaba su rostro, y Mateo pudo ver, realmente ver, los ojos, la forma de la mandíbula, el gesto al hablar, rasgos que había visto 1000 veces en el espejo, rasgos que había heredado de su padre. Cuando mi madre descubrió que estaba embarazada, continuó Lucía sin mirarlo, le contó a su padre. Él le prometió que se haría cargo, que la ayudaría. Pero cuando mi madre insistió en que quería que él reconociera a su hija, todo cambió. Le ofreció dinero, una suma grande, a cambio de su silencio, de que desapareciera, de que nunca lo buscara de nuevo. Hizo una pausa, su voz temblaba ligeramente. Mi madre era orgullosa. Rechazó el dinero y se fue. Intentó criarme sola. Trabajó en 2, a veces 3 empleos. Nos mudamos constantemente. Vivíamos al día. Pero ella nunca se quejó. Nunca habló mal de él. Solo me dijo que mi padre era un hombre importante que no podía estar con nosotras. Y yo crecí creyendo esa mentira. Mateo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su padre, el hombre que había admirado, el hombre cuyo legado había pasado su vida tratando de honrar. Ese hombre había abandonado a una mujer embarazada. Había tenido una hija y la había rechazado. Exactamente como Mateo había estado a punto de hacer con Isla. El patrón se repetía, como una maldición generacional. ¿Cómo lo descubrió Isla?, preguntó con voz ronca. Lucía se volvió hacia él. Fue un accidente, o tal vez el destino. Cuando llegué aquí, Isla me pidió que llenara un formulario. Información básica, nombre completo, fecha de nacimiento, antecedentes familiares. Y cuando vio el apellido de mi madre, algo hizo clic en su mente. Caminó de regreso al sofá y se sentó. Isla era meticulosa, curiosa, y tenía acceso a los archivos de su empresa. Comenzó a investigar y encontró registros viejos, correspondencia, documentos que su padre había guardado, y descubrió la verdad, que su esposo tenía una media hermana de la que nunca había sabido, una hermana que estaba bajo su techo, buscando refugio. Mateo se llevó las manos a la cabeza. Era demasiada información, demasiadas revelaciones, demasiado dolor acumulado. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó. ¿Por qué Isla no me dijo nada? Lucía lo miró con tristeza, porque quería protegerlo, o tal vez protegerme a mí. No lo sé. Lo que sé es que me llamó a su oficina un día. Me contó lo que había descubierto y me preguntó qué quería hacer, si quería que usted supiera, si quería conocerlo, si quería formar parte de su vida. ¿Y qué le dijiste? Que no quería nada de usted, que había vivido 25 años sin un padre y no necesitaba uno ahora. Especialmente no uno que estaba repitiendo los mismos errores que el suyo. Las palabras golpearon a Mateo como puñetazos, pero eran verdad, dolorosa, innegable. Verdad. Isla respetó mi decisión, continuó Lucía, pero me hizo prometer algo,
que si algún día usted venía aquí y si mostraba genuino interés en honrar su memoria y en cambiar, entonces yo le contaría la verdad, porque ella creía que usted merecía saber, y que tal vez, solo tal vez, podríamos ayudarnos mutuamente a sanar. Mateo la miró, realmente la miró, y vio a una mujer fuerte, valiente, que había sobrevivido al abandono, a la traición, a la soledad. Una mujer que había encontrado la forma de convertir su dolor en propósito, igual que Isla. Lo siento, dijo finalmente. Siento lo que mi padre te hizo, siento lo que tu madre tuvo que pasar, y siento no haber estado ahí, no haber sabido, no haber tenido la oportunidad de ser el hermano que merecías. Lucía permaneció en silencio por un momento, luego asintió lentamente. No es su culpa, usted no sabía, pero ahora sí, y la pregunta es, ¿qué va a hacer con esa información? Mateo respiró hondo. Era una buena pregunta, una pregunta que determinaba no solo su futuro, sino el futuro de Casa Esperanza, el futuro de las mujeres que Isla había ayudado, el futuro de su relación con la hermana que acababa de descubrir. Quiero ayudar, dijo con voz firme. Quiero continuar con lo que Isla empezó. Quiero financiar la fundación, expandirla, hacer que sea todo lo que ella soñó que fuera. Y quiero conocerte si tú me dejas. Lucía lo estudió. Sus ojos color miel buscaban sinceridad, buscaban señales de que podía confiar en él. Finalmente, su expresión se suavizó. No será fácil, dijo. No puedo simplemente olvidar todo y llamarlo hermano. Hay mucho dolor, mucha historia, mucho que sanar. Lo sé, respondió Mateo, y no espero que sea fácil. Solo espero que me des una oportunidad de demostrarte que puedo ser diferente, que puedo ser mejor. Lucía asintió. Está bien, una oportunidad, pero tendrá que ganársela. Lo haré. En ese momento, un niño pequeño entró corriendo a la sala, el mismo que Lucía había estado cargando antes. Tenía alrededor de 2 años, cabello oscuro y rizado, ojos grandes y expresivos. Se aferró a las piernas de Lucía. «Mamá, tengo hambre», dijo con voz dulce. Lucía sonrió. Lo levantó en brazos. «Ya voy, mi amor. Solo un momento más». Miró a Mateo. «Este es Matías, mi hijo». Mateo observó al niño y sintió una punzada de dolor. Ese podría haber sido su hijo, el hijo que perdió, el hijo que nunca conocería. «Es hermoso», dijo con sinceridad. «Gracias. Es mi razón de vivir, mi motivación para seguir adelante, para ser mejor cada día». Mateo asintió. Entendía perfectamente lo que quería decir y se dio cuenta de que necesitaba encontrar su propia razón, su propio propósito, su propia forma de honrar a Isla y al hijo que habían perdido. Durante las siguientes semanas, Mateo se sumergió en Casa Esperanza. Conoció a las mujeres que vivían allí, escuchó sus historias, sus luchas, sus triunfos, y cada historia lo transformaba un poco más. Lo hacía más humilde, más consciente, más humano. Trabajó con Lucía para establecer un plan financiero sostenible, contrató a más personal, mejoró las instalaciones, creó programas de capacitación laboral, de asesoría legal, de apoyo psicológico. Casa Esperanza se convirtió en un verdadero refugio, en un lugar donde las mujeres no solo sobrevivían, sino que prosperaban, y poco a poco, Mateo y Lucía comenzaron a construir una relación. No era fácil. Había momentos de tensión, de desconfianza, de dolor resurgiendo, pero también había momentos de conexión, de comprensión, de algo que se parecía a una familia. Un sábado por la tarde, 3 meses después de su primera visita, Mateo estaba en el jardín de Casa Esperanza ayudando a plantar flores. Matías jugaba cerca, persiguiendo mariposas. Lucía estaba sentada en un banco, observándolos. «¿Sabes?», dijo ella de repente, «Isla estaría orgullosa de ti». Mateo levantó la mirada. «¿Tú crees?». «Sí, ella siempre creyó que tenías la capacidad de cambiar, de ser el hombre que estabas destinado a ser, y creo que lo estás logrando». Mateo sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Ojalá pudiera decírselo, ojalá pudiera agradecerle, por creer en mí, por dejarme este legado, por darme una última oportunidad de redimirme.
Lucía se puso de pie, caminó hacia él y por primera vez lo abrazó. Un abrazo genuino, lleno de perdón, de aceptación, de esperanza. Ella lo sabe, susurró. Donde quiera que esté, ella lo sabe. Mateo cerró los ojos y por primera vez desde el funeral sintió algo parecido a la paz. No era felicidad. No todavía, pero era un comienzo, un pequeño rayo de luz en la oscuridad que había sido su vida. Esa noche, Mateo regresó a la mansión, pero esta vez no se sintió vacía. Se sintió diferente, llena de posibilidades, llena de recuerdos que ya no dolían tanto. Subió a la habitación, abrió el cuaderno de Isla y por primera vez se permitió leer todo. Cada página, cada palabra, cada pensamiento, y en lugar de culpa, sintió gratitud. Gratitud por haber sido amado por una mujer tan extraordinaria. Gratitud por la lección que su muerte le había enseñado. Gratitud por la oportunidad de ser mejor. Al final del cuaderno encontró una última entrada, fechada el día antes del accidente. He decidido decirle la verdad a Mateo, sobre el bebé, sobre mi dolor, sobre todo. Esta noche, cuando llegue a casa, voy a luchar por nuestro matrimonio. Voy a recordarle por qué nos enamoramos y voy a rogar que sea suficiente, porque todavía lo amo, todavía creo en nosotros, todavía tengo esperanza. No sé qué pasará, pero sé que tengo que intentarlo, por mí, por nuestro bebé, por el amor que una vez compartimos. Deseo que cuando leas esto, Mateo, estemos juntos, felices, con nuestro hijo en brazos, construyendo la vida que siempre soñamos. Y si no es así, si algo me pasó, entonces espero que encuentres la forma de perdonarte, de amar de nuevo, de ser feliz, porque eso es lo que yo hubiera querido para ti. Te amo, siempre. Isla. Mateo cerró el cuaderno y lloró, pero esta vez no fueron lágrimas de desesperación, fueron lágrimas de liberación, de aceptación, de gratitud. Isla le había dado todo, su amor, su perdón, su esperanza, y ahora le tocaba a él honrar ese regalo, viviendo, amando, siendo mejor. Al día siguiente, Mateo hizo algo que no había hecho en meses. Sonrió, una sonrisa pequeña, frágil, pero real. Fue a Casa Esperanza, jugó con Matías, compartió café con Lucía, escuchó las historias de las mujeres y se dio cuenta de que había encontrado su propósito. No podía traer de vuelta a Isla, no podía cambiar el pasado, pero podía honrar su memoria. Podía ser el hombre que ella siempre creyó que era. Podía construir un futuro que ella estaría orgullosa de ver. Y mientras miraba a su hermana sonreír, mientras escuchaba la risa de los niños en el jardín, mientras sentía el sol cálido en su rostro, Mateo supo que todo estaría bien. No hoy, no mañana, pero algún día, porque el amor de Isla había plantado una semilla, y esa semilla estaba comenzando a crecer, en su corazón, en Casa Esperanza, en la vida de cada mujer que ayudaban, y en el legado que construirían juntos, un legado de esperanza, de redención, de amor que trasciende incluso la muerte. Mateo Vega finalmente había encontrado su camino de regreso a casa, y aunque Isla ya no estaba físicamente a su lado, su presencia vivía en cada acto de bondad, en cada vida transformada, en cada corazón sanado. Ella lo había salvado, incluso después de partir, y él pasaría el resto de su vida asegurándose de que su amor no hubiera sido en vano. Porque algunas historias de amor no terminan con un beso, terminan con una transformación, y esta era una de ellas.